Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Estamos grabando, señor Robert Alonso. Tú no me dices a mí para peinarme, para arreglarme y todo. No te peines, no te arregles, no te preocupes. Oh. Necesitamos darle un sentido de clandestinidad y Eso de sí, locura a eso sí. En estos días mi buen amigo Tom Monasterios me sorprendió pidiéndome que lo acompañara en su programa. Su programa se llama No te rías que es verdad, donde quería conversar sobre la película La Red Avispa. La red Wasp se llama en Wasp, porque Wasp es avispa. Ajá, Wasp Network. Wasp Network o Red Avispa en español. Exacto. Que es una película Netflix. La infame película, además muy mal producida, muy mal dirigida, muy mal actuada. Bueno, en esa película trabaja el venezolano Edgar Ramírez, y la película ha causado cierta polémica. Yo debo confesar que si no es por mi amigo Tom Monasterios, no me entero. Entonces Tom me dijo, ¿tú quieres acompañarme? Y yo, oye, sí, pero tengo que verla. Bueno, vela. Entonces, el programa, por supuesto, lo pueden ver. No te rías que es verdad, fue un programa muy bueno. Conversamos maravillosamente, me encantó, porque recordé los tiempos de la radio en Caracas. Pero entonces yo le decía a Tom, oye Tom, yo en realidad yo no tengo ninguna queja de fondo sobre la película porque no esperaba nada de ella. Lo que tengo es una queja contra ti, pero me obligaba a ver esa mierda. ¿Qué película tan aburrida, compañero? Yo me aburrí. Robert, mira, tú me puedes vender a mi propaganda. A ver, después de mi propaganda, yo siento que como ser humano tengo un nivel, oye, de conocimiento suficiente para saber cuándo una pieza es propaganda y cuándo no lo es. Pero si tú haces propaganda y la haces bien, yo tendré que reconocer que hiciste una buena propaganda y yo diré, bueno, por lo menos me entretuvo. Pero ¿cómo es posible que tú hagas una cosa tan aburrida? Mira, yo no me aburría tanto con una película desde que vi El Caracazo de Román Chalbaud. Uy, qué bodrio, Dios mío. Una vaina tan ladilla. Yo quería que se acabara. Yo estaba aburridísimo. Aparte de eso, que ya yo me sabía el final. Y al final no lo contaron. Que a los tipos los terminan metiendo presos y bueno, y después hacen un intercambio y Obama los entrega. Pero entonces después que yo vi eso, yo dije, bueno, el hombre para hablar de esto es Robert Alonso. Y quiero hablar de dos cosas. Número uno, tú sabes de cine, sabes de actuación, sabes de televisión, sabes de producción. Y yo quisiera tu opinión de la película desde el punto de vista cinematográfico. Y lo otro es el fondo de la historia. Me gustaría que lo tocáramos. Pero ya me dijiste que para ti la película es un bodrio. Es muy mal dirigida, muy mal producida y muy mal actuada, porque la verdad que los actores, por lo menos los conocidos, son buenos actores, pero los buenos actores sin un buen director no funcionan. O sea, todo en una película es la dirección. Tú puedes ser el mejor actor del mundo, pero tienes un mal director, tú no vas a proyectar la capacidad tuya completa de actor. Entonces es muy mal. Aparte que, mira, cada vez que yo veo una película venezolana sobre Simón Bolívar y todas esas cosas, una de las cosas que a mí me molesta mucho es el vestuario. O sea, tú pones a los soldados de Bolívar en una epopeya fílmica y parecen unos payasos, parecen un disfraz parece un disfraz de carnaval. Bueno, entonces esta película, uno ve los uniformes de los agentes, de los oficiales cubanos y también parece un disfraz de carnaval. O sea, tremendamente mal producida, pero subliminalmente es extraordinaria. Ellos aplican una estrategia que era una estrategia comunista, ¿no? Pero que aplicaba o que aplica Rafael Poleo en sus escritos. Es decir verdades, medias verdades y mucha mentira. Entonces ellos, tú sabes, bueno, la película empieza, por ejemplo, a Edgar Ramírez trotando en La Habana.
En La Habana. Y digo, bueno, ven acá, ¿cómo le permitieron a esta gente ir a La Habana, a La Habana y trotar por la calle de La Habana Bueno, Vieja, por cierto? o sea, pero la película sí fue grabada en La Habana. No sé si fue grabada en La Yo Habana, creo que no. no, pero gran parte, por ejemplo, cuando él empieza trotando, está en La Habana. Está Sí, en La bueno, Habana. pero eso se puede haber hecho tranquilamente con tecnología, ¿no? No creo. ¿Para qué? Si la película la hicieron en Cuba. O sea, el Ah, la libreto, hicieron en Cuba, sí la hicieron en Cuba. no, perdón, el libreto de la película es cubano, es castrista, o sea, Claro, claro, está bien, pero, entonces, pero la locación fue en Cuba, entonces, la locación, no me extraña nada que la locación haya pero sido, podría hacerlo como no sabemos. bueno, no lo sabemos, pero yo puedo presumir que es así, porque, o sea, estoy viendo al individuo trotando en las calles destruidas de La Habana, ¿eh? Y entonces digo, aquí. Por cierto, este Edgar Ramírez es muy amigo del hijo del mejor amigo mío aquí en Miami, Roger Viva. Y le dicen el catire, desde niño le dicen el catire. Y él tiene su corazoncito rojo. Él tiene Claro, su... pero él tiene además de eso hay un dato importante que creo que es necesario valorar en las razones que puede haber tenido Edgar Ramírez para hacer esta película. Nosotros siempre, los venezolanos, eso es algo que yo terminaré de escribir algún día esa tesis. Nosotros tenemos el problema de eso que llaman apropiación cultural, nosotros tenemos el problema de la apropiación vital. Es decir, a partir del momento en que una persona, de que un venezolano logra algo, ese venezolano no se pertenece a sí mismo, le pertenece a la patria. ah, Entonces, y a partir de ese momento, como pertenencia de la patria, es sacrosanto, intocable, y todo lo que hace se magnifica por encima de lo normal. Entonces uno no habla de María Conchita Alonso, uno habla de nuestra María Conchita Alonso, uno no habla de qué sé yo, del jugador de fútbol Rondón, uno habla de nuestro Rondón, uno no habla de Andrés Galarraga, uno habla de nuestro Andrés Galarraga. Eso, de alguna manera, termina convirtiendo y magnificando cosas que de alguna manera hacen que el gentilicio salga porreado. ¿Por qué? Porque entonces nuestro Andrés Galarraga es el pelotero más grande. Él va a estar en el Salón de la Fama. Y resulta ser que cuando se hace la primera votación, Andrés Galarraga es irremediablemente eliminado sin posibilidad de ser parte del Salón de la Fama, por lo menos no por vía de votación, porque no alcanzó los puntos necesarios, porque a pesar de que para nosotros Andrés Galarraga, por su don de gente personal, por la simpatía, por la empatía que tuvo con los venezolanos, nosotros lo vemos como una cosa muy grande. Desde el punto de vista de las estadísticas, parece ser que para los expertos en los Estados Unidos no lo es tanto. Con Edgar Ramírez pasa algo, por supuesto, parecido, en el sentido que nosotros vemos, oye, Edgar Ramírez la pegó, Edgar Ramírez está en Hollywood. ¡Wow! Pero si tú revisas película por película, papel por papel, te das cuenta que Edgar Ramírez está trabajando en la industria, de que evidentemente está ganando plata, pero tampoco es que es Robert Redford aún. Está construyendo. Él hace esta película porque el director fue el primero que le dio una oportunidad de trabajar en la película sobre el Chacal. Entonces, quizás por sentimentalismo, él termina haciendo la película porque se la pide este director. Pero a mí lo que me preocupa más es eso que tú dices de lo subliminal de la película. Tú dices que hay verdades, media verdades y muchas mentiras. ¿Cuáles son las verdades? bueno, hermanito, sí, me está diciendo la guarimbera, que tú sabes que ella es la apuntadora y todo, que Computadora oficial. acaba de buscar que la película se filmó en Cuba. Uh-huh. Indistintamente. Ya va. Momento. Si la película se filmó en Cuba, es evidente que el guión, los actores, el personal, etcétera, contó con la venia del régimen cubano. Pero por supuesto. Ahora, antes de seguir, y so pena de que me critiquen los comentarios, hermanito, yo no estoy viendo aquí la pantalla como siempre la vemos, o sea, partida en dos.
Lo que me veo es un pedacito ahí pequeño. No, pero estamos grabando, no te preocupes. Estamos grabando, ok. Ahora, con respecto a mi hermana María Conchita, hay alguna cosa muy interesante. Cuando ella hizo la película Moscú en Nueva York, Moscow on the Hudson, con Paul Mazursky de director, un gran director, y Robin Williams, su contraparte. Los cubanos aquí en Miami, bueno, en Estados Unidos, se enloquecieron porque era una cubana llegando a Hollywood. Una cubana contemporánea llegando a Hollywood. Sí. Y entonces ella advirtió que ella era cubana venezolana. Y eso formó un escándalo y en Venezuela decían que era traidora. Por cierto, sí, ayer me dice la Guarimera, ayer fue su cumpleaños, 29 de junio. Que yo no sé cuánto está cumpliendo porque ella descumple. No te metas con María Conchita. No te metas con María Conchita. No sé. Déjame meterte con María Conchita. Tú eres su hermano mayor y te la das de que te acuerdas de todo. Daniel te ganó, pero estoy yo aquí. No voy a decir cuánto tiene, pero lo que sí me interesa pero ella salió a mi papá porque mi papá se iba quitando la edad todos los años. Y un día fuimos nosotros a sacarle la partida la licencia de manejar, el certificado médico. Y le preguntaron la edad a mi papá me dijo, ¿cuándo nací yo? O sea, que viene de familia. Eso es de familia, ahora, tú sabes. Ahora, pero entonces, fíjate. Esa controversia, vuelvo al tema. O sea, porque te me vas por las ramas y lo haces a propósito. Porque viejo repite cuento y olvida cuento. Entonces uno tiene que... No. Eso es una estafa que tú haces contra mí. Tú lo que quieres es desviarte y no responderme. Tú dices que la película tiene verdades, media verdades y muchas mentiras. Yo puedo decir algunas cosas con lo que yo vi como verdades, lo que vi como media verdades y lo que vi como muchas mentiras. Dila. Por ejemplo, una verdad es que en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, se calentó muchísimo el exilio cubano basado en Miami. Sintió que era posible la oportunidad de tumbar el régimen castrista por la caída de la Unión Soviética, y que eso tuvo su cenit o quizás su momento cúspide entre el año 93 y 94 con el periodo especial, el maleconazo, toda aquella cosa y la crisis de los balseros. Esa es una verdad. La otra verdad o media verdad, digamos, la media verdad, es que el castrismo se sintió amenazado y en tal razón por eso lanza una operación para infiltrar al exilio cubano. ¿Por qué yo digo que es una media verdad? Porque es que eso no empezó en ese momento. El exilio cubano está infiltrado siempre. El castrismo quería infiltrar el exilio cubano y lo ha tenido infiltrado siempre. Y las muchas mentiras está sobre todo, como tú dices, esta cosa subliminal, las medias mentiras están en los pequeños detalles, en los pequeños detalles que se esconde el diablo. Por ejemplo, la gente en Cuba sale a trotar a la calle. ¿A trotar? Bueno, únicamente cuando la está persiguiendo la policía. Por ejemplo. 1, 2. Oye, las imágenes que yo he visto, sobre todo de ese periodo, quedaron marcadas en la mente del venezolano para siempre, sobre todo para el venezolano de mi edad, que era el tema de las guaguas con gente guindando y gente montada hasta en el techo. Ahí tú ves cómo Edgar Ramírez tranquilamente casi que saca la mano y se para la buceta y él se monta lo más tranquilo en su puerta como cualquier cosa. Eso es una gran mentira, porque si algo había en la Cuba de aquel tiempo era la desgracia del transporte público, y eso lo sabe cualquier persona que conoce el asunto. Esa es una de las mentiras, al igual que el otro, el tema
del modo de vida. Resulta ser que la única penuria que se ve en toda la película, la única penuria que pasan los cubanos son apagones de 8 horas. No hay más penuria, no hay falta de comida, no hay persecución, no hay actos de repudio a la familia del que se va. Ahí están los órganos represivos de la seguridad del Estado. ¡Un esbirro a la dictadura! ¡Ven mañana solo, Dios! ¡Ven mañana solo! ¡Con eso! ¡Deja que la ropa! ¡Deja que la ropa! ¡Deja que la ropa! ¡Ahí, ya, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, deja que la ropa! ¡Deja que la ropa! ¡Asesino! 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 No hay muertos, no hay balseros muertos, no, nada de eso existe. Entonces tú dices, oye, pero de verdad, como dice Ali Primera, Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Esa es la imagen que te queda dentro, ¿no? De la cabeza. No sé cuáles verdades, medias verdades y muchas mentiras viste tú. Has mencionado unas cuantas mentiras que son veniales, pues, son veniales. Hay mentiras ahí muy grandes. Pero fíjate, cuando tú haces una propaganda para los nazis, para lo que tú quieras, para los comunistas, para lo que tú quieras, tú tienes que decir algunas cosas malas.
Entonces ahí dice que no había esto, que no había gasolina, que no había no sé cuánto, que no había medicina, etc. Entonces la gente que ve eso, y te digo, muchos venezolanos, amigos nuestros, que vieron la película, quedaron fascinados con la película. Y yo los mandé a todos a tú sabes dónde. Sí, pero ¿qué pasa? Que entonces en medio de esas mentiras, ellos colocan lo que ellos quieren proyectar. Entonces, un individuo que se sacrificó por su familia, que en pro de la revolución se fue para Estados Unidos a infiltrarse en la red Avispa, que es una red sanguinaria, ¿ok? Que ya sabemos todo lo que hizo. Ahora, la mayor mentira, bueno, hay muchas mentiras, grandes, muy grandes. Pero una de las mayores mentiras es sobre el grupo de Hermanos al Rescate. El grupo de Hermanos al Rescate comenzó en el año 1991. Pero no fue hasta 1995 cuando comienza la crisis de los balseros. La crisis de los balseros, ¿qué pasa? ¿Cómo se genera la crisis de los balseros? La crisis de los balseros se genera cuando Fidel Castro dice, todo el que se quiera ir de Cuba, que se vayan para Estados Unidos. Y entonces ahí empezaron la gente a salir. Llegaron a Estados Unidos 70.000 cubanos y se considera que esa misma cantidad pereció en el estrecho de la Florida. O sea, vamos a decir, murieron 70.000 cubanos en ese intento de llegar a la Florida. Entonces, eso fue en el año 95. En el año 95, Hermanos al Rescate, que tenían unos cuantos aviones, lo que hacían era nunca entrando en el territorio cubano aéreo, las 25 millas creo que son, cuando veían a unos balseros, le tiraban agua, porque la gente venía deshidratada y llamaban. En la película no se dice que la organización Hermanos al Rescate buscaba ayudar a los balseros que estaban a la deriva en aguas internacionales. En donde se hace énfasis es en repetir la versión castrista que indica que ellos usaban los aviones para entrar al territorio cubano y repartir propaganda contrarrevolucionaria sobre La Habana. Eso no es verdad. Hubo una avioneta que no era de Hermanos al Rescate, que bombardeó La Habana con panfletos. La gran pregunta es, entonces aquí es donde vamos a las verdades, media verdades y muchas mentiras. Verdad, Hermanos al Rescate era una organización que existe. Segunda verdad, Hermanos al Rescate se encargaba de rescatar a los balseros que estaban a la deriva. Bueno, no rescatarlo per se, pero para ayudarlo con agua, porque lo único que se podía disparar era agua, ¿no? Y llamar a las costas y decirle, miren, estas coordenadas hay una balsa de balsero. Medias verdades. Bueno, que estos Hermanos al Rescate estaban movidos en realidad no para ayudar a estos balseros, sino para repartir panfletos sobre La Habana. Ah, sí, no, espérate, y una gran mentira, que en ese maneje traficaban con drogas desde Honduras, creo. Además de eso, hay eso es muy importante, Hay una gran mentira que no se te puede pasar, Robert Alonso. ¿Cómo es eso que una dictadura como la cubana, en permanente alerta propagandística, pero alerta al fin de invasión por parte de los Estados Unidos, le entraban aviones todos los días a repartir panfletos y ellos no los derribaban? No, eso es completa y absolutamente absurdo. Eso no van a convencer a nadie. Mira, en una avioneta pequeña, es factible que tú volando a ras de mar para evadir los radares, tú puedas llegar a Cuba y repartir panfletos en La Habana, que está en la costa norte, y salir de ahí y que no te tumben. Eso es factible, pero una vez, no 200 veces. Y fíjate tú lo que yo te quiero decir.
Cuando ahí en la película sale que este señor iba con la gente del Mano a Rescate a traer droga de Honduras, creo que era de Honduras, que por cierto no creo que era de Honduras, en todo caso sería de Centroamérica, decía que era de Centroamérica. Sí, pero creo sí que hay un vuelo, sí hay un vuelo a Honduras, que es al cual se niega el protagonista. Creo que era El Salvador, pero bueno, que de ahí los Castro traían droga. Era el punto donde ellos traían la droga. Pero bueno, y ahí grabaron inclusive a Pablo Escobar y todo. Hay videos. Oye, allí, y además de eso, allí es donde actualmente se dice, allí es donde actualmente se establece el gobierno de los Estados Unidos, que es la ruta fundamental donde sale la droga, por donde transita la droga que sale de Venezuela. Eso lo han dicho recientemente, o sea que eso es una ruta que está súper quemada. Ahora, fíjate tú algo. Y que la manejaba supuestamente el general Arnaldo Ochoa. Además. Supuestamente. Pero fíjate. O sea, que eso que ellos ponen ahí de la ruta de los hermanos a rescate, traficando droga, en realidad era la ruta de Arnaldo Ochoa traficando droga desde Cuba para Venezuela. O sea, ahora, pero ven acá, Robert, yo no podría pensar que, porque ven acá, los contrabandistas contrabandean de todo. ¿Cómo? Los contrabandistas contrabandean de todo, pero hay una gran contradicción que entra en todo esto. Esta gente dice, o muestra, yo no sé si eso es verdad, quisiera saberlo, que uno de los aviones fue donado por Willy Chirino, otro de los aviones fue donado por Gloria Estefan. Yo me imagino que eso debe ser verdad, porque si es mentira, los dos pueden demandar tranquilamente a los que hicieron la película. Pero el planteamiento es, oye, si tú recibes la donación de los aviones, seguramente recibirás otras donaciones por el funcionamiento. ¿Qué necesidad tenían ellos de entrar en el narcotráfico? Ya por ahí se cae la versión. Pero luego está lo otro que yo quisiera preguntarte. ¿Qué te parece a ti la forma como en la película trataron a las personas de Luis Posada Carriles y de Jorge Mas Canosa? Bueno, fíjate tú. A Luis Posada Carriles hay que hacer, sobre todo los venezolanos, tendrían que hacerle un gran monumento, porque Luis Posada Carriles, junto con otros cubanos, ¿no? Y ahí me quiero meter yo un poquito, pero Luis Posada Carriles fue uno de los que evitó que Venezuela cayera en las garras del narco-castroestalinismo internacional, que todavía no era narco, el castroestalinismo internacional cayera en las garras, Venezuela cayera en las garras del del castroestalinismo internacional. Posada Carriles, que por cierto nació y se crió frente por frente a casa de mis abuelos en la ciudad de Cienfuegos. Fuimos muy amigos porque pertenecía al mismo club. A él le decían el Bambi, porque es una cosa que nadie sabe. Estoy tirando un tubazo aquí. Le decían el Bambi porque él tenía una lancha. Él le gustaba mucho pescar langostas y cosas. Y él tenía una lancha que él le puso el Bambi. No sé por qué, le puso el Bambi. Y entonces le decían Bambi. Y Posada Carriles fue muy amigo de nuestra familia desde que era niño. Cuando él participa en la brigada 2506 que invadió Bahía de Cochino, no llegó a desembarcar, pero fue parte porque eso se deshizo en el camino. Pero él siguió como oficial. Los Estados Unidos le brindó la oportunidad de ser oficial y llegó a ser teniente, oficial del ejército norteamericano. Y de ahí se fue a Venezuela. Y en Venezuela llegó a ser comisario general de la DIGEPOL, después de la DICIP, ahora se llama SEBIN. Y fue jefe de la División 54. La División 54 es la división que defiende a las fronteras venezolanas del contraespionaje, de los que ingresan, de los infiltrados, que íbamos a hablar de los infiltrados también, etc. Entonces, Posada Carriles fue un héroe de la democracia venezolana.
Yo estoy en desacuerdo contigo cuando tú dices que es un héroe de la democracia venezolana, porque yo siento que Posada Carriles será reconocido en su momento como un guerrero en contra de las oscuras fuerzas comunistas que pretendieron hacer lo que están haciendo con América Latina. Es un tipo que se enfrentó de verdad al origen del monstruo. Y yo creo que yo no sé si eso si se puede demostrar, pero yo creo que Posada Carriles escogió o decidió luchar desde Venezuela porque él estaba al tanto de la obsesión que Fidel Castro tenía con la captura de Venezuela. Bueno, te voy a decir eso 2 más 2 son 4. Te voy a decir algo que a lo mejor aquí me van a contradecir en los comentarios, pero Posada Carriles fue la clave principal de la detección de la invasión de Machurucuto. Sí. Porque mira, las guerrillas en Venezuela fracasan por muchas razones, pero una de ellas, un factor importante, es la división que había entre el Partido Comunista, el MIR, la cosa, después se dividieron, entonces unos guerrilleros eran de un lado, otros guerrilleros eran de otro, y ellos no querían seguir directrices de Fidel Castro, y se le sublevaron a Fidel, que ellos eran no sé cuántos. Entonces, Posada Carriles, y yo lo pongo en mi libro, Los Generales de Castro, Posada Carriles recibe la información de una de esas secciones del Partido Comunista y le dan el dato porque no querían que ese grupo de comunistas se fortalecieran en Venezuela. Sobre todo porque venían apoyados por Fidel Castro. Y entonces había una sección de esos comunistas que no estaban de acuerdo con Fidel Castro. Y entonces Posada Carriles es el que da la voz de alerta sobre Machurucuto. Y después hubo un enfrentamiento muy digno por parte del ejército venezolano. Así, ahora la otra, pero permíteme, la otra pregunta que no hemos entrado en ella. O mejor dicho, el fundamento de la pregunta era, todo esto que tú has dicho de Posada Carriles, a Posada Carriles se le deja en la película como un terrorista obsesionado con matar a Fidel Castro y obsesionado con hacerle daño a gente inocente, etc. Esa visión es la visión que el régimen castrista ha querido imponer sobre Luis Posada Carriles. Yo tuve no una discusión, sino una conversación, por cierto, delante de la esposa de Posada Carriles, Nievelina, que fue reina de carnaval de Cienfuegos, muy bonita ella. Yo tuve una discusión con él porque yo decía, pero ve acá, y eso es válido para Venezuela, ahorita. Yo le decía, es que tú te has empeñado en modificarle la salud a Fidel Castro. Y matando a Fidel Castro, nosotros no vamos a resolver el problema de Cuba. Estamos aquí con el terrorista Luis Posada Carriles. Or so they say. ¿Ah? ¿Cómo? O eso dicen. No, es terrorista. Es terrorista, pues mira, Fidel Castro le tiene terror. O le tenía, porque ya Fidel Castro está... El hoy difunto sátrapa le tenía terror. Y ahora el Socotroco está aterrorizado le dice que lo va a matar y qué sé yo. Y yo creo que, yo no sé, pero yo creo que si Luis Posada quisiera matar a Socotroco, yo creo que en una semana, no más o menos, en una semana está listo. Pero bueno, hemos venido a su casa, su domicilio, pidiéndole permiso aquí a Mario, que es jefe de su escolta. Me saludo, Mario. Para proponerle un negocio millonario, porque él está mucho mejor que yo de situación, pero yo estoy pelando. Mucho mejor, estamos ahí. No, pero tú por lo menos ves. Ahora vamos a enseñar los cuadros tuyos para que si alguien quiere, un gran artista y un gran retratista, yo le voy a enseñar ahora aquí, y en el teléfono que estamos abajo, por favor, si ustedes quieren, manden una fotografía vía internet, que él le mande un retrato. Eso sí, en dólares no aceptamos ni bolívares fuertes, ni bolívares débiles, ni chavitos, ni moneda no convertida, dólares o euros, puede ser euros. Él me ofrece un 10% Claro,
en una época anterior, cuando él comenzó la lucha, sí hubiera sido efectivo y le hubiéramos ahorrado a Venezuela toda esta tragedia. No solamente a Venezuela, al subcontinente americano y a muchos países africanos. Pero ya cuando él comenzó, que ahí tiene que ver la película esta que estamos hablando, cuando él se empeña en insistir con eliminar a Fidel Castro, como por ejemplo en Panamá, que él estuvo, lo metieron preso, estuvo preso y la presidenta de la presidenta de Panamá el último día lo perdonó y pudo venir a Estados Unidos. Ya hubiéramos matado a Fidel Castro y el sistema seguía. Vale decir, eliminar a Maduro en Venezuela no significaría nada, porque el sistema está enquistado. Entonces, pero ese planteamiento, esa visión que el régimen castrista ha querido imponer con respecto a Luis Posada Carriles, de alguna manera, yo veo que normalmente los comunistas caen en una gran contradicción siempre, que en el caso del exilio cubano, permíteme que lo diga, yo sé que esto lo ven muchos cubanos y sé lo sensible que es el tema, pero yo quiero saber por qué razón no se han permitido voltear el relato, porque el comunista dice que el que combate a nombre del pueblo, haga lo que haga, eso no es terrorismo, porque el pueblo tiene derecho a defenderse del opresor. Pero cuando el opresor es comunista y le hacen lo mismo, entonces eso es terrorismo. Y eso ocurre con el caso de Posada Carriles y con otros muchos más. Pero la visión que deja la película sobre Posada Carriles, en tu opinión, ¿cuál es? Bueno, es que Posada Carriles, y yo ahí compartía con él, Posada Carriles comprendía que estábamos en una guerra. Pero esa comprensión de Posada Carriles en el personaje que hay en la película, ¿cómo ves? Sí. Que si tú conociste a Posada Carriles, lo conociste muy bien. Cuando tú ves a ese Posada Carriles de la película La Red Avispa, ¿tú ves a Posada Carriles que tú conociste? En parte, por ahí están las media mentiras. En parte, fíjate, ya te digo, él comprendía que estábamos en una guerra. Y yo también, o sea, y como estamos en una guerra en Venezuela, y como estamos en una guerra en Estados Unidos hoy en día. The United States is in a state of war, undeclared total war, against the basic principles and the foundations of this system. Entonces, las guerras son guerras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene la película. Fidel Castro, el turismo cubano estuvo anulado por muchas décadas. Y entonces Fidel Castro considera que como ya la Unión Soviética había desaparecido, entonces tenían que autofinanciarse. Y una de las maneras de autofinanciarse era a través del turismo. Por cierto, Fidel Castro había dicho que iba a acabar con la prostitución en Cuba y que esto y que lo otro y que lo otro. Y resulta que uno de los incentivos para el turismo cubano era el turismo sexual. Es harto conocido que Cuba es uno de los destinos predilectos de extranjeros que practican el turismo sexual. En los últimos tiempos, órganos de prensa de diferentes países han reportado casos de ciudadanos que viajan por el mundo en busca de relaciones sexuales con menores de edad. Como nos dice Ricardo Quintana, Cuba aparece entre los polos más frecuentados por este tipo de viajero. Pero vuelvo al punto, que no me quieres responder. No, yo te voy a responder. El Posada Carriles que tú viste en la película, me acabas de decir que en parte es parecido, tiene cosas del verdadero. ¿Dónde está lo verdadero? Yo te voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que Posada Carriles decidió que para eliminar el poder financiero pues, del régimen de Castro, había que bombardear el turismo en Cuba. Había que dañar eso de que había que dañar la fuente de ingreso que era el turismo para el castrismo. Claro, porque Posada lo creía de verdad. Era una fuente de ingresos que Castro utilizaba no solamente para mantenerse en el poder, sino para
financiar movimientos en Venezuela, en todos lados. No, y promover la premisa de que la revolución cubana era bonita. No, sí, promover, o sea, el turismo en Cuba, tú sabes, Cuba es una isla muy bella y tiene muchas cualidades. Pero entonces Posada Carriles, Posada Carriles, él decide, porque era un líder, y en ese momento era el líder más importante del exilio. Entonces él decide que había que eliminar el turismo en Cuba. Como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial se bombardeaban ciudades que eran industriales en Alemania, Dresde por ejemplo, y ciudades que son industriales que estaban haciendo armamentos y cosas. O sea que esa parte de la película es cierta. Entonces ¿cuál es la parte falsa con respecto a Posada? No, bueno, entonces la parte de la película es cierta en cuanto a que él llega, y si es verdad, él promueve atentados para disuadir a los turistas que vayan a Cuba. ¿Y cuál es la parte falsa? Bueno, la parte falsa de la película es que lo involucran en una serie de situaciones donde en realidad ni siquiera necesitaba de ellas. ¿Comprende? Ponen a Mascanosa, ponen a los mismos hermanos al rescate, al mismo narcotráfico a financiar las operaciones. O sea, lo ponen como si fuera un mafioso y no como un luchador por la libertad de Cuba. Mi nombre es Julio de Castro, yo pertenezco a la Operación Mongoose. Yo me entrené en Fort Jackson y Posada Carriles se entrenó en Fort Benning, Georgia y salió como segundo teniente. Posada Carriles es un patriota, no es un terrorista, es un invento de Fidel Castro. Gracias. Gracias, muchas gracias. Yo te puedo decir que un gran amigo y un gran patriota. Un hombre que luchó hasta el final, un hombre que nos supo representar en la Cuba que buscaba la libertad, no en los dialogueros, en los bizneros y todos estos que han hecho de la libertad de Cuba un mercado. Dios lo tenga en la gloria. Y nosotros siempre lo vamos a llevar en el corazón. Y la libertad de otros pueblos. Entonces ahí donde yo te digo que están las medias verdades. En pocas palabras, como decimos en Venezuela, lo metieron dobladito. Exactamente. Ahora, con respecto, a mí me llamó muchísimo la atención la forma displicente, por decirlo de alguna manera, en la que se trató, como se trató la figura de Jorge Mas Canosa. Caramba, Jorge Mas Canosa ha sido quizás el líder político más importante del exilio cubano en Miami. En todas las épocas. Siendo además quien organiza, quien le da, quien entra a la Casa Blanca, tomado en cuenta por todas las administraciones. No había político en el estado de la Florida que no tuviese que ver y tener la venia, o por lo menos tener neutralizado a Mas Canosa. En la película lo tratan como un tipo que está allí, como si fuese Vito Corleone, o sea, un tipo que está ahí en la sombra y tal, pero no se le da esa categoría de gran político, sino se le da una categoría casi de jefe de una familia de la mafia. Mira, Mas Canosa incluso influenció o influyó a Gorbachev en cuanto al Glasnost y al otro, ¿cómo? La perestroika y el Glasnost. Mas Canosa se reunió con Gorbachev y Mas Canosa llegaba a Reagan, o sea, completamente.
Ahora, Mascanosa murió de una, dicen que un cáncer, dicen una cosa rara, que muchos aseguran que fue inducido por Fidel Castro, por la gente de G2. Pero lo más increíble de Mascanosa, que después de haber sido un líder tan importante para el exilio, el último de los líderes del exilio, el último, no había más. Después de él ya no había más. Su hijo se convirtió en procastrista, se metió a demócrata y esto y lo otro. O sea, un Gustavo Cisneros. Una especie, si dice aquí la guarimbera, dice una especie de Gustavo Cisneros, porque ahora, don Diego Cisneros pues... Pero el personaje de Jorge Mascanosa prácticamente no lo muestran en la película, sino que lo ponen como el jefe de todo, como el gran capo. Lo ponen como un capo. Entonces, mira, vamos aterrizando en estas cosas porque yo creo que el planteamiento es importante. ¿Cuáles son para ti? ¿Cuál es la mentira más grande que tiene la película La Reta Avispa? Bueno, tiene muchas mentiras grandes, pero... No, pero dime la más grande. Para mí, una de las que más me causó ganas de vomitar es el hecho de que los hermanos al rescate estaban involucrados en el narcotráfico. Eso para mí fue infame, porque si hubieran estado involucrados en el narcotráfico, las autoridades federales norteamericanas lo hubieran detectado inmediatamente. Y con el derribo de las dos avionetas de hermanos de rescate, se pudo promulgar la ley de ajuste cubano. O sea, si hubiera sido una operación de unos narcotraficantes, etcétera, estando Bill Clinton, que era demócrata, en el poder, yo creo que no hubiera sido de esa manera. Estoy seguro. Pero yo recuerdo además, y hay algo importante, Robert, que yo recuerdo, y inclusive eso está en las memorias que han salido recientemente, de quien fuese secretaria de Estado en aquel entonces, Madeleine Albright, de cómo en el discurso de Madeleine Albright, que estaba bastante indignada por el derribo de la avioneta, ella señalaba su indignación por ver cuando escuchó la conversación entre los pilotos de los MiG de Cuba que derribaron la avioneta. ¿Cómo no? Se felicitaban entre sí por haber tenido los cojones de haber tumbado eso. Y ella se indignaba diciendo, bueno, ¿cómo es posible que unos militares hablen de cojones cuando lo que hicieron fue lanzarle misiles a una aeronave civil desarmada? Entonces, eso no aparece en la película. No aparece. No, sí aparece. Bueno, el incidente aparece, pero la indignación... Sí aparece, pero ya te digo, es parte de la propaganda. Sí aparece, pero es parte de la propaganda. Ahora, esa conversación, si es que no está protegida, que no creo, por el derecho de autor, la podemos poner aquí para que la gente la escuche. Seguramente. Desde 1959, miles de cubanos se han lanzado al mar en busca de libertad. Hombres, mujeres y niños en viaje desesperado, que prefieren lanzarse al mar a vivir bajo el brutal régimen represivo de Fidel Castro. La mayoría no llega. Según el Servicio de Guardacostas norteamericano, solo 1 de cada 4 balseros logra su objetivo. El 15 de mayo de 1991, pilotos voluntarios de diferentes nacionalidades fundaron la Organización de Hermanos al Rescate, con el objetivo de asistir a los cubanos que buscan libertad huyendo en pequeñas embarcaciones y balsas a través del estrecho de la Florida. Entre 1991 y 1994, los vuelos de Hermanos al Rescate lograron salvar más de 4.000 vidas. Miles más fueron salvadas durante el éxodo masivo de ese verano, cuando más de 35.000 balseros fueron rescatados, logrando llegar a tierras de libertad. El 24 de febrero de 1996, 3 avionetas civiles de Hermanos al Rescate
despegaron de Miami en misión humanitaria de búsqueda y rescate en el estrecho de la Florida. A las 3:21 de la tarde, sin previo aviso, la primera avioneta fue derribada por aviones de guerra de las Fuerzas Aéreas Cubanas en espacio aéreo internacional. 7 minutos después, pulverizaban a una segunda avioneta. Armando Alejandre, Carlos Costa, Pablo Morales y Mario de la Peña fueron asesinados en ese hecho que todavía permanece impune. 4 víctimas más de las violaciones de Castro y su régimen contra los derechos humanos. La tercera avioneta, con sus 4 tripulantes, aunque perseguida por los aviones castristas, logró regresar a base. La reacción del régimen de Castro fue la esperada. Como siempre, negar el crimen, acusando a las avionetas de Hermanos al Rescate de violar el espacio aéreo cubano y desacreditar a la misión de Hermanos al Rescate, al exilio cubano y sus organizaciones. Aquí están los hechos como ocurrieron, según las grabaciones entre la torre de control de La Habana y los pilotos de Castro. Escuchen. Objetivo a la vista, avioneta. Avioneta a la vista. Acá la tenemos a la vista, Es una avioneta. Blanca y azul. Blanca y azul la avioneta, está a baja altura, avioneta. La tenemos en captura. La tenemos en captura, autorízanos. Debe ser la 317. Esa. Autorízanos, cojones. Bueno. Autorízanos, cojones, que la tenemos. Autorizado a destruirse, 8. E inmediatamente se nos da la señal de interrumpir el vuelo de estos heridos. Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! Espérate, a ver dónde cae. ¡Cojones, le dimos! ¡Seguido! Oye, marcharon el lugar. Acá hay una lancha cerca de ella. La avioneta salió cerca de la lancha. Tenemos otra avioneta. Tenemos otra avioneta a la vista. Está en la región donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañeros, están en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos, apuesto. ¿La tiene? Por aquí el 020, está autorizado, enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Patria o muerte, cojones! ¡La otra abajo también! Pero eso mantente que vamos a hacer puesto al lugar. Venga, pero esto tiene el 1-12 ya. Acá el 1-12, en el lugar de los hechos está el barco recogiendo, ahí parece. Un barco recogiendo. En la primera está recogiendo un barco. El 1-12 regresando. Los 2 aviones de Castro regresan a la base y Centro Habana ordena a 2 más que salgan a la búsqueda y destrucción de la tercera avioneta. 45, objetivo a la izquierda, distancia 4. Acá está el objetivo. Más o menos, estoy pintando por ahí, ¿no? Enfrente al objetivo, 45. Lo tiene 5 grados izquierda delante. Sigue las indicaciones, sigue. ¿Lo tiene? 45 tiene 8. Ve la matrícula. ¿Tiene indicaciones? ¿No podemos llevar esto bien? Correcto. ¡Más indicaciones! 45, suspenda misión. La tercera avioneta, con José Basurto y Arnaldo Iglesias, Andrés y Silvia Iriondo a bordo,
milagrosamente logró escapar. Nunca pensamos que la brutalidad del gobierno de Castro llegase al punto de asesinar hombres desarmados en aguas internacionales. Ahora, una pregunta que quisiera hacerte. ¿Cuál es la verdad? Una verdad irrefutable que hayas visto en la película. Bueno, ya te digo, la verdad es, bueno, fíjate, ellos organizan la red avispa, que creo que en la película no lo dicen, o sí lo dicen, pero no me acuerdo. Justamente cuando Posada Carriles arremete contra la industria turística de Cuba. Entonces, eso es verdad, eso es verdad, porque Posada Carriles le estaba dando a Castro donde le dolía. Y entonces ellos mandan a este grupo de Red Avispa para que, pero al final de la película, ¿qué es lo que queda? Queda que estos espías, que por cierto, las dos avionetas fueron derribadas gracias a la información que estos espías daban. Estos espías terminan como unos héroes, como unos individuos que pasaron por encima de su familia, por en pro de sus ideales y sus cosas. Sí, yo sé que todo esto lo has hecho por tu país, por nuestra revolución. Y eso lo respeto, hace que te admire. Pero el precio ha sido alto, mi amor. Nosotras, tu familia, no sé si sabes, no sé si tienes conciencia de la que hemos pasado. Yo llevo años con un dolor aquí que no se me va. Yo se lo comparto. Olvidarme de esto no va a ser fácil, porque no ha sido la clase de vida que soñé ni para mi hija ni para mí. Y yo te lo voy a compensar. Tú tomaste tus decisiones y nosotras nos las tuvimos que tragar. Ahora esas heridas necesitan su tiempo para sanar. ¿Te recuerdo cuántos años tenía Imita cuando te fuiste? No me lo tienes que recordar. No me lo tienes que recordar. 6 añitos. Olga, por favor. Necesito que tú me recuerdes la edad que tenía mi hija cuando yo me fui de Cuba. Que quede claro que fue a consecuencia de una elección tuya, ni mía ni de la niña. Coño, yo estoy aquí, René, estoy aquí contigo en Miami. Yo no renuncié a ser tu mujer ni en los peores momentos, ni siquiera en Cuba, donde tú sabes muy requete bien que ser la mujer de un traidor no es nada fácil. Y que te quede claro una cosa, yo estoy feliz de haber tomado esta decisión. ¿Por qué crees que me he entrenado en técnicas de comunicación por radio y no sé cuántas cosas más? ¿Para qué? Para ayudarte, para que sientas que estoy de tu lado. Pero no esperes que esto cambie de ahora para ahorita. Yo necesito mi tiempo. Necesito tiempo. Y esa niña también. Yo te voy a dar todo el tiempo del mundo. Siempre y cuando tú me des motivos para tener esperanza. Ya. Estamos juntos. Todos nosotros, todos aquellos que hemos luchado de igual manera, yo mismo tuve nuestro matrimonio sufrió una gran crisis porque las cosas que yo hacía no se las podía decir a mi esposa. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es el gran cosa? ¿Cómo tú le vas a decir a tu familia que tú estás haciendo esto y lo otro? O sea, eso es normal dentro de la gente que está en la clandestinidad y luchando por una causa, que en el caso de ellos era la causa castrista, en el caso, por ejemplo, mío, era el caso de la libertad de Venezuela y de Cuba. Ahora, y del continente y del mundo. ¿A ti no te parece que en la película al final hace una gran simplificación, o sea, intentando ir al fondo, porque en la película nunca se habla de lo que fue la razón por la cual estos agentes se hicieron famosos? Y estos agentes se hicieron famosos fue porque fueron entregados por el gobierno de Barack Obama
al gobierno de Cuba como parte de los acuerdos firmados entre Raúl Castro y Barack Obama. Eso no aparece en ninguna parte de la película. En ninguna parte. Y eso es importante resaltar que fue parte de las negociaciones para que liberaran a Alan Gross, que lo tenían preso en Cuba. Claro, había un preso. Que sería una cosa normal, porque sería un intercambio de prisioneros. Además, una cosa sin mayor incidencia, pero claro, Obama le hizo mucho. El legado de Obama lo estamos viendo ahorita en este momento en Estados Unidos. Y entonces parte de ese legado es mandar a estos individuos. Uno de ellos quedó preso, ¿no? Pero porque era muy descarada la cosa. Pero ahí ¿Cuál quedó preso? ¿Aparece en la película? Quedó preso justamente el que hace el papel de venezolano. ¿Sigue preso? No, perdón. El que quedó preso es el jefe de la red. El jefe de la red. Ajá, que el papel lo hace Gael García Bernal. Exactamente. Sigue preso. Por cierto, tú sabes que el director de la película es un marxista, un connotado marxista. Yo cuando yo voy a ver una película o un libro o lo que sea, yo me empapo de las informaciones. Entonces, el director de esta película es Oliver Assayas. Es un francés marxista que era admirador del Mayo francés de 1968 y está influenciado por el francés marxista Guy Debord y el británico George Orwell, que fue el que escribió, por cierto, La rebelión de las granjas. Ahora, y que peleó al lado de los republicanos en la Guerra Civil Española. ¿A ti no te parece que al final tú crees que la película, si fue hecha como una pieza de propaganda a favor del catrismo, tú crees que la película cumplió su cometido? Yo creo que en cierto modo sí. ¿Por qué? Porque mira, mi abuelo decía, te voy a decir algo interesante. Mi abuelo decía, él era un gran comerciante. Si tú le puedes vender un producto X a una persona, se la puedes vender a 10. Si la puedes vender a 10, se la puedes vender a 1000. Si la puedes vender a 1000, se la puedes vender a millones. Entonces, viendo los comentarios de nuestros amigos, por ejemplo, yo tengo un gran amigo que tiene que pertenece a un grupo de los egresados del San Ignacio. Y la película fue altamente alabada por ese grupo. Claro, porque la película está siendo vista, Robert, por la gente como mira lo que los tipos hicieron. Es decir, está siendo vista, las personas que me han recomendado a mí la película, que me han hablado de la película, lo que yo interpreto, y esta es mi interpretación obviamente, es que el intento de propaganda se revierte. ¿Por qué? Porque el venezolano, sobre todo el venezolano que está en el exilio, ve la película y dice, mira lo que hicieron los tipos. Los tipos fueron capaces de montar una red en los Estados Unidos y espiar al exilio cubano. Y lo que termina la gente concluyendo es, si eso lo hicieron en los Estados Unidos, que es un enemigo, imagínate tú lo que no tendrán en Venezuela. Bueno, número uno. Y número dos, lo otro que la gente dice es, quiere decir que nosotros los venezolanos exiliados también debemos tener infiltrados espiando, ¿no? O sea que la propaganda más bien no le llegó, por lo menos a los venezolanos, sobre todo los que estamos en el exilio, lo vieron de otra manera. Eso es una lectura correcta. Eso es una lectura correcta. Pero lamentablemente así no funciona la mente, vamos a decir, difusa, la mente generalizada de una sociedad. Entonces, lo que ven es, pónchale, que dejó a su familia, que dejó a su hija, y que esto, y que fue por esto y lo otro, y que el otro era un asesino que puso bomba, y esto. Entonces, los menos. Son los menos. Bueno. La película, ¿para quién fue hecha? ¿Para qué público fue hecha esa película? ¿Para el público gringo? ¿Para el público europeo? ¿Para el público izquierdista? Para todo grupo, para todo público. En los venezolanos la película no hizo el efecto que buscaba la propaganda. Porque los venezolanos, y para los cubanos tampoco.
Bueno, espérate. No hay un solo cubano que se haya comido el cuento. Espérate. Lamentablemente, a pesar de que la película fue boicoteada en Nueva York y fue boicoteada aquí en Miami, etcétera, pero lamentablemente hay muchos cubanos que no necesariamente son son castristas, no necesariamente son infiltrados ni castristas. Bueno, que deploraban las acciones de Posada Carril. Claro, por supuesto. Justamente. Porque decían que eso era terrorismo, que tampoco así. Justamente yo te estaba comentando que una vez tuve, no una discusión, sino una conversación con Posada en su casa, frente a su esposa Nivelina, y le dije, cónchale, Posada, ¿por qué no cambiamos de tónica? ¿Por qué no te aferras a la lucha no violenta? ¿Prende? Y Posada, entonces la esposa me dijo, tiene razón, Robert tiene razón, pero Posada no, Posada estaba en una situación, o sea, él moría con las botas puestas. Claro. Pero es muy difícil. Por ejemplo, el caso del avión cubano, donde en el avión cubano murió el equipo de esgrima que venía de ganar unas competencias en Venezuela. Que por cierto, el avión cubano no lo explotó Posada Carriles, ni Orlando Bosch, ni nada de esa gente. Eso lo explotó Fidel Castro mismo para deshacerse de 7 generales que venían de Angola. Ahora, pero ellos promovieron esa historia de que le mataron a los esgrimistas. Ahora, pero fíjate, finalmente, Robert, ¿tú no crees que el exilio cubano, sobre todo el exilio cubano en Miami, está obligado de una vez por todas a contar su historia y a hacer del relato o hacer su relato sobre el asunto? Porque yo puede rendir algunos frutos. Yo, en mi opinión, a una obra artística, un boicot más bien hace que la gente quiera verla y le hace contramarketing. No sería mejor. ¿Por qué no se ha hecho el relato, el documental sobre la vida de Posada Carriles, sobre lo que pasó? Bueno, tú hiciste uno sobre el avión, sobre el derribo del avión, etcétera. Esas cosas hay que rescatarlas, porque si nos dejamos, eso sí es un triunfo de la propaganda castrista. Que se entregue. Estamos en eso. Qué bueno, me gusta esa respuesta. No digas más. No reveles más. No, espérate. No te lo permito que reveles más. Ah, bueno, pero yo no te permito que reveles el contenido de esos planes, Robert Alonso. Esta conversación ha terminado, pero es importante decir que en la próxima conversación tenemos que hablar de qué fue lo que en realidad hizo esa red avispa. ¿Qué fue lo que de verdad hicieron? Los nombres, quiénes eran, cómo actuaron, etcétera. Y eso lo vamos a hacer en una siguiente conversación, porque ya esta se nos terminó, Robert Alonso. Así que pórtate bien, ¿ok? Para la próxima vez te aviso con más tiempo, porque te avises, te maquilles y todas esas cosas, te afeites y eso, ¿viste? No digas eso, que está bello.